C7 contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este lunes, iniciando la semana, en este ya 19 de enero del 2015. Un saludo a quien nos sigue a través de televisión, también en radio y en la página web, en esta multiplataforma de C7 Jalisco. Esta mañana estaremos platicando de una enfermedad respiratoria, del EPOC. ¿Quiere conocer más de este tema? Vamos a la siguiente información. C7 contigo. La mayoría hemos escuchado de ella como EPOC, iniciales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, caracterizada como su nombre lo indica por una disminución en la capacidad pulmonar, la cual se manifiesta por dificultad respiratoria en menor o mayor grado. C7 contigo. Este es el tema del cual estaremos platicando esta mañana y por supuesto que sus dudas son importantes. Desde este momento ponemos a su disposición la línea telefónica. Comuníquese al 3030-5307, 3030-5307. Para platicar de este tema, pues tenemos un experto esta mañana. Se encuentra con nosotros el doctor Rubén Santoyo Ayala, del Hospital de Especialidades del Seguro Social. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por invitarnos, pues aquí contentos de estar con ustedes y para hablar un tema como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy importante y que cada día ha ido creciendo esta enfermedad. Que la mayoría la conocemos como EPOC. Sí, la gran mayoría de los pacientes la conocen como EPOC. Esta es una enfermedad que alrededor en México de entre el 6 y el 8% de la población tiene. La gran mayoría desconoce que tiene la enfermedad porque predomina en gente que fuma y muchas veces estos pacientes fumadores pues no saben que tienen la enfermedad. Entonces sí es importante que nuestros amigos que están en casa nos pregunten sus dudas y ahorita vamos a platicar al respecto cómo hacer diagnóstico, qué sintomatología te presenta, las complicaciones que tiene esta misma. Hay varias enfermedades pulmonares y una de ellas es el EPOC. Sí. ¿Es correcto? ¿Cuál es la diferencia entre otras enfermedades pulmonares a esta? Bueno, hay que tener en cuenta, porque nosotros decimos, alguien que tiene tos y que tiene flema, no nomás la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede haber las neumonías, las influencias, derrames pleurales, fibrosis quística, cáncer pulmonar. Otras enfermedades pulmonares, la gran mayoría va a presentar esta sintomatología, pero esto va a depender, la edad del paciente, si es joven, si es grande, o procesos infecciosos como para yo orientarme dónde va a ser, a dónde me voy a encaminar el probable diagnóstico. Entonces, muchas de estas enfermedades tienen o van a tener tos o flema, tos con expectoración. Entonces, de acuerdo al paciente, a la edad, a la sintomatología, yo me voy a orientar y sobre todo el antecedente que estos pacientes fuman y la gran mayoría son, pues por lo regular empiezan 1, 2, van aumentando, pero tenemos pacientes que fuman 1 o 2 cajas al día. Estos son los candidatos para tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica y son los más fuertes candidatos para que el día de mañana la complicación grave sería cáncer pulmonar. Pero un paciente puede no haber fumado, no fuma y también puede tener EPOC o si es una característica que sea fumador. No, la gran mayoría, la complicación es por el humo del tabaco. Sin embargo, pacientes que tienen exposición laboral, por ejemplo, yo a veces me fijo, los que trabajan como empleados donde asan los pollos, esos están expuestos al humo del carbón y dependiendo, si es largo tiempo, muchos años, poco a poco esta enfermedad se va a ir desarrollando y el paciente va a terminar con un problema respiratorio. Entonces puede ser también por contaminación, gases, sobre todo si trabajan en empresas cerradas y que tengan estos gases. Pero la gran mayoría que vemos nosotros, 90% es por el tabaquismo.
son personas ya de determinada edad que se les diagnostica esta enfermedad ya que durante varios años estuvieron expuestos, por ejemplo, a este humo, que trabajaron, por ejemplo, asando pollos, o que varios años ya tienen el hábito de fumar. Sí, antes se decía que era enfermedad de los 50, de los 60 años en adelante. Sin embargo, hoy que ha aumentado, ha crecido la población que fuma y que son en edades más tempranas, pues ahora pocos pacientes, pero tenemos menores de 40 años. Ahora ya un paciente que fuma después de los 40 años, aguas, y dependiendo la cantidad de cigarros, es la cantidad de exposición de ese humo de tabaco hacia los pulmones. Normalmente entra la gran mayoría entre los 50 y 60, dependiendo qué tanto fumaron. Pero ahora, habrá alguien que dice, yo no fumé y tengo el problema. Esos son los mínimos, pero a veces decimos, afecta más al paciente o fumador pasivo que al que realmente fuma. Entonces tenemos de los dos, pero alguien de nuestros amigos puede estar, yo no fumo y tengo el diagnóstico. Muchas veces son esposas de los grandes fumadores y ellos son los que también van a presentar el problema. Aunque se habla que mayores de 65 años, el 6-7% de la población puede tener EPOC, pero muchas veces asociadas a problemas infecciosos de toda la vida y terminan con algo de EPOC, sobre todo en los cambios bruscos de temperatura que se incrementan más en este tiempo de invierno. Siempre cuando tenemos algún tipo de enfermedad, algún síntoma, recurrimos a veces a automedicarnos. En este tema de las enfermedades pulmonares, quienes cuentan ya con el EPOC, ¿se confunden al inicio? Decir, tengo una tos cotidiana de esta temporada de invierno y tardan en llegar con un especialista, con el doctor, para que les dé un tratamiento adecuado. Sí, lo que nosotros vemos más frecuente en las consultas es que estos pacientes tienen tos y expectoración o la flema. Para ellos es normal. Entonces, a veces, sobre todo, van las esposas y dicen, no, tiene 20, 30 años, o desde que ya éramos novios ya fumaba y siempre ha tosido y siempre tiene expectoración, porque son pacientes, ya decimos, que no están diagnosticados. Pero a la larga esto se va a ir incrementando. Entonces, sí es muy importante que el paciente, cuando siente esa sintomatología, pues yo les digo, tiene que acudir a su médico de confianza. Pero estas enfermedades, todo lo que es enfermedades respiratorias, pues nos toca al neumólogo y es lo que más frecuente vemos en consulta en los pacientes, y sobre todo nosotros en hospitales grandes del IMSS, tercer nivel, es el pan de cada día, porque nos los mandan como referencia para nosotros opinar y ver la gravedad, cómo está. ¿Es leve, moderada, severa o muy severa su problema? ¿Y si se agrava en esta temporada de invierno con las bajas temperaturas, o puede ser en cualquier época del año quienes ya cuentan con EPOC que se les agraven los síntomas? Sí, la gran mayoría se habla que puede tener 3 o 4 exacerbaciones al año. Sin embargo, siempre que hay época de invierno o en tiempos de lluvia, que hay días fríos lluviosos, es cuando se desarrollan y cuando se pueden exacerbar estos pacientes, pero en la etapa, en cualquier transcurso del año hay. Sin embargo, se exacerba más en tiempos de frío o tiempos de lluvias. Vamos hablando de los síntomas, doctor. Los Sí. primeros síntomas. Por lo regular, estos pacientes siempre va a haber una tos. Puede ser seca, después con flema, y va a ser tos con expectoración o la flema. Otro signo muy importante es que los pacientes van a tener disnea, que es que yo voy a caminar corto, puede ser 2 cuadras, y me voy a agitar. Cada día me voy a ir agitando más. A mayor gravedad, mayor severidad, el paciente va a caminar y se va a agitar más. Entonces, esta es la pauta para pensar que, y aparte, si el paciente dice, pues fumo, pues uno tendría que encaminarse para pensar en el diagnóstico, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que predomina es falta de aire y la tos, y esta se va incrementando al paso de los años, y a paso de entre más fume el paciente, pues va a tener más complicaciones. Bien, vámonos a la pausa. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Usted tiene síntomas como estos, se agita, tiene tos, comuníquese, háganos saber sus dudas, sus comentarios, 3030-5307. Regresamos con más.
C7 contigo. C7 contigo. El tabaquismo es hasta ahora el principal detonante de esta enfermedad, para la cual hasta ahora no existe una cura. Y lamentablemente, si no se controla de manera adecuada, lleva al paciente a estados de incapacidad hasta para hablar, debido a la pobre capacidad pulmonar. C7 contigo. Gracias que continúa con nosotros aquí en C7 Contigo. Seguimos platicando de POC, esta enfermedad pulmonar. Estamos recibiendo sus dudas, sus comentarios en el 3030-5307, 3030-5307. Seguimos charlando con el doctor Rubén Santoyo Ayala. Ahorita escuchábamos del tabaquismo. Platíquenos de los pacientes. A veces se sorprende, imagino usted, doctor, de cuánta cantidad de cigarros se fuman al día. Sí, mira, para nosotros que somos un hospital de tercer nivel de concentración, no hay día que no veamos pacientes con cáncer pulmonar, que esta sería la complicación, una de las más graves. Desafortunadamente, cuando nos llegan los pacientes y les dices, ¿tiene cáncer pulmonar?, de la noche a la mañana te dejan de fumar. Entonces nosotros decimos, bueno, el daño ya está hecho. Pero hay esos pacientes los hemos visto 30, 40, 50 años fumando, entre 2 y hasta 3 cajas nos han llegado al día. La primera pregunta es que diría, pues échale lápiz, 3 cajas al día por mes, ¿cuánto invierten? Entonces, sí, hay algunos, hemos tenido pacientes que dicen, pues yo me fumo 3 al día y con cáncer pulmonar, y otros 2 o 3 o una cajetilla. Esto va a variar. Pero, ¿cuál es la finalidad de nosotros? La primera recomendación que le hacemos al paciente es cero tabaquismo. Desafortunadamente hemos visto que cada día hay más tabaquismo. Y ahora lo que hemos visto es que ya se está emparejando. Antes era enfermedad, predominaba en el hombre, 4, 5 por una mujer. Y ahorita cada día las encuestas de tabaquismo casi están al 50%. Obviamente cada día vemos más pacientes con EPOC, vemos más pacientes con cáncer pulmonar. Pero no importa, puede ser 1, puede ser 3 cajas, tarde que temprano se van a complicar. Y finalmente, las más graves sería que el paciente pase enfisema, luego a cáncer pulmonar. Son pacientes que van a tener más deterioro funcional respiratorio y que terminan a veces con oxígeno 24 horas al día. ¿Y cómo le hacen, doctor, con esos pacientes que llegan y dicen, yo fumo 3 cajetillas al día? ¿La indicación es 0 cigarros o es poco a poco ir dejándolos? ¿Qué tan difícil es para ellos? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en el caso, ya decíamos, por ahí comentábamos antes, el tabaquismo, la nicotina tiene 5 veces más adicción que la cocaína. Entonces, por lo regular, el paciente o las personas, es clásico que después de una fiestita, una comidita, la copita, un cigarrito, pero esto se va haciendo como un hábito. Entonces el organismo siempre se está acostumbrando a esa nicotina. Entonces empezamos con 1, luego con 2, con 3, con 4. Llegan las reuniones sociales, son 6, 7 más los tragos. Entonces se va incrementando. Después llega la hora de la comida, entonces ya era 1 después de que como, luego que ceno, que desayuno. Y finalmente hay pacientes que en cuanto se levantan ya están con el cigarro prendido. Esos son los más dependientes de la nicotina, son los que van a fumar más. Y yo me ha tocado ver pacientes que dicen, me fumo 1 al día. Yo les digo, pues la tiene fácil ahorita porque 1 y nada, pues lo puedes suspender. Es mejor nada a que yo fume, me ponga a exposición. Ahora, estos pacientes van a tener más posibilidades de que hagan neumonías. Ese humo les va a ir irritando los pulmones y tarde que temprano es más fácil que tenga un proceso neumónico un fumador a alguien que no lo tiene. ¿Y cómo le hacen para ir bajando esa cantidad de cigarros? Decíamos, ¿Hay indicaciones por parte de ustedes? La indicación o la invitación que hacemos es que si se fuma una caja, pues que trate de ir disminuyendo, 20, 15, 10, 5, hasta que lo dejen. Alguien dice, es que es muy difícil, otros desafortunadamente dicen, con no subo de peso. Y por ahí hay encuestas que acabo de ver una paciente que toda la vida fumó,
que para bajar de peso y terminó súper obesa y nunca bajó de peso. Y su deterioro porque tiene EPOC y tiene oxígeno 24 horas del día. Entonces yo les digo, es como el alcohol o las drogas. Si tienes, no va a haber ni hospital, ni médico, si no tiene el paciente el deseo y la voluntad. Pero sí, los grandes fumadores pues tienen que ir disminuyendo poco ese grado de nicotina o dependencia a la nicotina. Hay algunos apoyos, pero yo siempre digo, es la voluntad del paciente. Pero sí, si alguien fuma 20, bueno, pues la idea es que ahora 15, a corto tiempo 10, 5 y hasta que lo suspenda. Pero en algunos pacientes sí es difícil y es un ciclo complementario donde a veces tiene que estar con el psicólogo, con el médico, para ir convenciendo al paciente de que es mejoría para su salud, que deje el tabaquismo. Y que a lo mejor si tienen la voluntad de esos pacientes y buscan alternativas y preguntan, Exacto. ¿hay alguna técnica, hay algún alimento, hay algo que me quite esa ansiedad para fumar, para que llegue la hora de fumar y diga, no, no quiero? ¿Hay alguna técnica, hay alguna recomendación? Ya decíamos, este es un equipo multidisciplinario que sí tiene que influir entre nutrición, porque cierto grado de tabaquismo, entre más es ansiedad, depresión y que empiezan a fumar. Es que tengo un problema en la casa y empecé a fumar otra vez. O sea, es más bien como un hábito que se está haciendo. Entonces, si a veces decimos, por ejemplo, en hospitales hay el rehabilitación pulmonar, está el psicólogo y está el médico y es en conjunto para poder convencer al paciente que vaya disminuyendo o que abandone el hábito del tabaco. Entonces, sí es importante que estos pacientes, pues la primera, hay encuestas que dicen 90% de estos pacientes que fuman saben que les hace daño, pero siguen fumando. Saben que les afecta la salud y entonces sería pues que disminuyeran o abandonaran el hábito. Pero las encuestas así lo dicen. Saben los daños que le causa y cada día hemos visto que el tabaquismo va creciendo, porque hemos visto que ya entre 8 y 10 años los niños ya también están fumando. Y vemos en las calles, en las escuelas secundarias o en la calle, mucha gente joven, tanto hombre como mujer, va fumando. Entonces se ha ido incrementando a pesar de las campañas para que la gente deje de fumar. Las compañías tabacaleras también están en su trabajo y enfocándose sobre todo en la gente joven, pues para vender sus productos. ¿Y está la para hombres y mujeres o quiénes llegan más al consultorio, doctor? Bueno, ya decíamos, anteriormente veíamos 3 o 4 y una mujer. Ahora ya cada día se va emparejando la cosa y las nuevas encuestas dicen tabaquismo hombres 51%, 48-49% las mujeres. Entonces, eso lo vemos y ahora estamos diagnosticando más frecuente también la mujer con cáncer pulmonar con el EPOC. Entonces, ya casi se va incrementando las estadísticas y se están emparejando. Si en una casa, por ejemplo, fuma el papá y se le diagnostica esta enfermedad pulmonar, pero durante varios años ha fumado enfrente de los niños, de la esposa, pero a ellos todavía no les llegan esos síntomas. ¿Ellos deben ir a consulta? ¿Hay que prevenir? ¿O si no hay algún síntoma, no hay de qué preocuparse? Bueno, en el caso de los niños, muchas veces cuando los padres son fumadores, y ahora esto también está cambiando porque ya hay esposas que sacan al marido a que fume fuera de la casa, o al revés, el marido saca a la esposa para que fume fuera, porque sí, en los niños afecta más problemas respiratorios. Esta gran mayoría de niños, muchas veces ellos desarrollan el asma a edades muy tempranas. De hecho, el asma es muy frecuente en menores de 5 o 6 años. Y una de las causas es ese humo del tabaco, pues le afecta a los hijos y le afecta a la esposa. Lo importante en esta es que uno se quedaría sorprendido porque 30% de los pacientes fumadores pasivos se van a desarrollar cáncer pulmonar. O sea, es una encuesta, 30% a mí se me hace súper elevadísima para yo que no fumo y nomás absorber esa nicotina, ese humo, y muchas veces lo vemos en consulta. Llega el fumador pasivo como paciente, no los esposos. Y a lo mejor, a la hora que investigamos, que nos digan, ¿quién fuma? Pues mi marido fuma mucho,
finalmente ellos no acuden al médico o a lo mejor no están diagnosticados con la enfermedad. Entonces, vemos muchos fumadores pasivos, sobre todo son las esposas. Pero sí hay que esperarnos a que se presente algún síntoma en caso Bueno, cuando hay fumador o... En el caso de los niños va a tener complicaciones, ya decíamos, las respiratorias, cuadros de bronquitis o asmáticos más frecuente, y en el adulto mayor, pues sobre todo va a empezar con esa tos, con falta de aire, entonces puede ser una bronquitis aguda que hay que tratarse y se mejoran, pero hay otros que se mejoran, empeoran, y muchas veces la gran mayoría de los pacientes tienen tos, falta de aire, pero no acuden al médico. Acuden cuando ya está complicado, cuando cada día caminan y no toleran y hay esa falta de oxígeno, ya notan que las yemas de los dedos son más negras, que en ocasiones hasta los labios o la nariz o la lengua ya se ve muy oscura, es cuando ya les preocupa y es cuando ya acuden al médico. Pero de estos pacientes la gran mayoría no está diagnosticado. La importancia de si en casa alguien fuma, pues como dice doctor, pues a que se salga del cuarto, de la casa, o que ya se está haciendo más conciencia, considera también en todos los establecimientos, estas áreas especiales para los fumadores, para los no fumadores, y que no nos dé vergüenza el decirle, disculpa, pero yo no fumo y me estás haciendo daño a mi salud. Sí, precisamente se han hecho de estas campañas que también parte de la gente, los médicos están haciendo, es precisamente que en los lugares públicos no se fume, o en los restaurantes ahorita que todavía hay algunas partes y hemos visto pacientes que dicen, pues sí, pero yo quiero seguir fumando y es mi salud y todavía no han captado, pero cada día se ha estado peleando por ganar esos espacios que cuando nosotros vayamos a algún restaurante, espacios libres de humo de tabaco. Y si hay gente que pues sí, ya decíamos, cáptale que le va a hacer daño, pero siguen fumando. Entonces, por eso ahora está cambiando, no anuncios en televisión, en radio, las cajetillas con un holograma donde diga que esto le va a causar cáncer, pues ¿para qué? Para que el paciente sepa lo que se va a enfrentar. Pero muchas veces el paciente, el gran fumador es el que le va a costar más trabajo y se va a resistir un poco más. Bien, vamos a ir a la pausa y regresando vamos a platicar. Hay diferencias en los tipos de tos, hay que también tenerlos en cuenta. Ahorita recordaba esa frase de una tos latosa puede ser tuberculosa, que pudiera ser EPOC o tuberculosis. Ahorita nos dice, doctor. Vamos a la pausa, comuníquese 3030-5307. Regresamos con más. C7 contigo. Que hoy por hoy es un importante motivo de consulta, pero es sobre todo un factor que deteriora la calidad de vida de quien la padece. C7 contigo. Comuníquese al 3030-5307, 3030-5307. Seguimos platicando con el doctor Rubén de EPOC, esta enfermedad pulmonar. Que nos aclare, doctor, ¿hay diferentes tipos de tos? ¿Cuál es la que está relacionada con el EPOC y cuáles otras hay? Bueno, aquí es importante sobre todo para nuestros amigos que nos ven, porque ahorita están pensando fulanito, manganito, perenganito tiene tos. ¿Cuáles son las 4 principales causas de tos? Tos, infección viral, número 1, infección por infecciosa, número 2, pacientes con reflujo tienen tos, paciente joven con tos en la mañana, harta noche, pero predomina la tos en las madrugadas, asma hasta no demostrar lo contrario. Como somos zona endémica, también hay mucha tuberculosis. Un paciente con mucha tos, pues también hay que buscar esa causa. Pacientes con fibrosis pulmonar, fibrosis quística, neumopatías intersticiales, los cáncer pulmonar, todos van a toser. Sin embargo, las 4 frecuentes ya dijimos, viral, infecciosa, reflujo, asma. Si un paciente tiene tos más falta de aire, tendrá que acudir con su médico para ver qué hacemos. Una espirometría, que es con la que hacemos diagnóstico de EPOC, más una radiografía. Si todos los pacientes que fumaran se hicieran cuando menos una radiografía al año, sobre todo los grandes fumadores,
Esto prevendría porque podremos agarrar lesiones, sobre todo esos que van a terminar en cáncer pulmonar, porque se dice en las encuestas, 20% de estos pacientes los agarramos a buen tiempo, se operan y se resuelve el problema. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que cuando el cáncer pulmonar llega, no da sintomatología, no duele, no pierde peso, no tose con sangre, después ya tosen con sangre, pero ya estamos en las complicaciones tardías. 90% de estos pacientes cuando llega está 90% avanzado el problema hacia cáncer pulmonar. Entonces no hay que esperarse hasta que nos compliquemos. Todo paciente fumador, número 1, la primera tarea es no fumar. 2, si fuma, pues una radiografía cada año para ver la lesión, porque puede empezar desde a nivel como de un chícharo y va creciendo hasta que es una gran tumoración en el pulmón. Entonces, no toda la tos es igual a EPOC, pero un paciente que tenga tos y que tenga falta de aire tendrá que acudir a su médico pues para hacer diagnóstico o ver cuáles de las enfermedades diferenciales que también, ya decíamos que muchas de estas problemas respiratorios van a tener tos con flema y falta de aire. Ahora hay que buscar, si es un paciente joven, qué enfermedades le voy a buscar, y si es un paciente ya mayor, 50, 60, 70, gran fumador, pues pensaríamos y nos encaminaríamos a que el problema es por el uso del tabaco, porque ese humo va a irritar a los pulmones y tarde que temprano va a ser la afección. ¿Cómo vamos a saber el grado de afección? Normalmente les hacemos una espirometría y con esa ya decimos si el problema lo tiene, si es leve, si es moderado, si es severo o es muy severo. Y cuáles de esos pacientes finalmente tendremos que darles oxígeno para que empiecen en su domicilio. Y eso de la tos, hay personas que he escuchado, ya me acostumbré a tener tos, vengo de una infección en la garganta y me quedó la tos y ya tengo semanas, meses con esa tos. ¿Cuánto es el promedio después de salir de estas infecciones en la garganta de esta temporada que nos debe durar la tos y cuándo ya preocuparnos, acudir con el médico? Sí, va a depender. Si yo tengo un cuadro de bronquitis crónica, por lo regular va a empezar con tos, pero si no acudo a ningún médico, no tomo nada, a lo mejor se compone, pero la tos le puede durar 1 o hasta 2 meses. Y cada día después la tos va siendo un poco más difícil y hay pacientes que sobre todo en la noche no pueden dormir por tanta tos o se sienten ya agitados, cansados por la misma tos. Entonces, hay pacientes que puede durar 2, 3 semanas o más. Aquí la otra cosa importante es saber, ¿aguda o es crónica? Artículos dicen una tos aguda sería menos de 3 semanas. Si yo tengo más de 3, 4 semanas, entonces ya estaría pensando que es una tos crónica. A esos pacientes hay que buscarles porque va a depender la edad, 40, 50 años, pues hay otras enfermedades, ya decíamos, que les va a dar tos, puede ser una neumopatía intersticial o una fibrosis pulmonar, entonces hay que descartar y buscar la posibilidad diagnóstica. Pero si un paciente me dice, tengo tabaquismo pasivo o me fumo 1 o 2 cajas, uno tendría la obligación de pensar en el diagnóstico y pensar en los diagnósticos diferenciales. Pero puede durar desde 1 semana hasta 2 meses una tos mal cuidada. Un proceso que diga, tuve una neumonía y estuve con tos, con los antibióticos y el dejar de fumar tendría que mejorar, pero muchas veces puede tardar 2, 3 semanas en mejorar esa tos. Y finalmente, esos que tienen mucha tos, pues a veces hay que ver si no tiene una exacerbación o que sea asmático o que sea una exacerbación de EPOC y dejamos aerosoles, los broncodilatadores, para que estos pacientes mejoren. Y el tener esta tos frecuente, ¿qué deriva? Bueno, dolores, no sé, sí. Espalda de tanto toser. Hay pacientes que se quejan mucho de dolor o que en la noche les da de predominio nocturno y no pueden dormir y a veces tienen que dormir sentados. Entonces, si tiene una tos crónica o aguda, pues por lo regular siempre damos tratamiento para que mejoren las primeras 2, 3 días y el paciente pues ya pueda dormir, pueda descansar y no esté con esos dolores articulares. Pero una tos mal complicada, pues hay que ver si el paciente no tiene asma, si el paciente no tiene una exacerbación o tiene EPOC no diagnosticado o está desarrollando, puede empezar un cuadro agudo bronquial y después complicarse
y terminan muchas veces en procesos de neumonía. Doctor, vámonos con las dudas del auditorio. La señora Patricia Flores tiene bronquitis desde hace 3 años y no ha podido curarse. Ella nunca ha fumado. Bueno, a ver, vamos a decir, como definición, bronquitis crónica se dice 2 meses, 2 o 3 meses con tos, 2 años consecutivos, eso estaría como bronquitis crónica. Si esta paciente tiene una tos ya crónica, hay que descartarle con una espirometría que no vaya a tener un EPOC. María Teresa Álvarez Silva, su marido fue fumador por varios años y esto le ocasionó asma, quedándole una tos y una baba. ¿A qué se debe? Le informaron que esto era por los medicamentos de la presión. ¿Esto es cierto? Yo dudaría que esa baba que dice sea por los medicamentos. Muchas veces el paciente que va a tener expectoración, o sea, la flema se va a ir incrementando y a lo mejor son pacientes que al dormir están con mucha flema o cialorrea que le llamamos nosotros. Tendría que evaluarse, cada paciente es diferente, pero si tiene un marido fumador, la posibilidad es que puede tener EPOC aunque no haya fumado. Angelina Barba tiene poca tos y poca flema y constante. Nunca ha convivido con fumadores. Quisiera saber por qué es esa tos. Sí, todos los pacientes que tienen tos tenemos la obligación de buscar, y si está, ya decíamos, un cuadro de bronquitis aguda, son pacientes que van a presentar tos, pero si esta se va incrementando y no se quita, hay que buscar que el paciente no vaya a tener un proceso asmático contra un proceso de EPOC o algunas otras enfermedades. Depende también la edad que tiene la paciente para yo enfocarme y pensar qué posibilidad diagnóstica tiene. Tiene que acudir con un médico, cuando menos es una radiografía y una espirometría que pedimos para poder orientarnos hacia el diagnóstico y hacia el tratamiento. Rubén García, de 62 años de edad, de la colonia El Fresno. Desde hace 15 años estoy pensionado porque me diagnosticaron EPOC. Yo me fumaba hasta 3 cajetillas por día. Ahora traigo oxígeno, ya no puedo respirar yo solo. Miren, por ejemplo, el caso de este paciente, tiene 15 años pensionado, tiene 62, imagínense a qué edad ya tuvieron que pensionarlo por todo el tabaquismo que tenía. Entonces, ¿qué nos va a quitar? Años vida. Un paciente de estos entre 10 y 15 años va a morir antes que cualquier paciente que no fume. Va a tener más riesgo para complicaciones, ¿cuáles? Cardiovasculares, que siguen siendo la 1 y 2. Corazón, cerebro, son las complicaciones también por el fumar. Pero estos pacientes finalmente terminan así. No se cuidan y estos pacientes van a ser de oxígeno dependientes entre 16 y 24 horas. Entonces, pues ¿de qué me sirve vivir 90 años, pero qué calidad de vida tengo? No voy a poder salir porque tengo que cargar mi tanquecito para donde quiera, si es que puedo salir. ¿Por qué? Porque los tanques no les van a durar más que 1 o 2 horas cuando mucho, y tendrán que estar pegados a los tanques grandes en domicilio o a un concentrador de oxígeno. Entonces, pues este paciente, desafortunadamente, yo lo que siempre les digo a los pacientes es que es tu salud. Si no te cuidas ahorita, ahí están los resultados. Les imposibilita pues sí, el desarrollar trabajo, su vida. las actividades. Esos pacientes que no van a poder decir, me voy de vacaciones a tal parte, me voy a ir, muchas veces dicen, doctor, no puedo ni ir a misa. Y si voy, pues me tengo que llevar mi tanquecito, pero no les dura mucho. Entonces, por eso decimos, la primera tarea del paciente es dejar de fumar. Desafortunadamente hasta el médico fuma y cada día hemos visto que la población ha ido fumando. Se habla de que alrededor 27% de la área médica fuma. Entonces, si dicen, no, deje de fumar, pero pues sabe que yo fumo, pues como que no coordina. Entonces, es igual el paciente. Si me dijeran es ningún tabaco, no fumar ningún cigarro. Para la mayoría de las enfermedades escuchamos recomendaciones de los doctores, una buena alimentación y hacer ejercicio. En este caso, los pacientes con EPOC, la actividad física, ¿dónde queda por esta cuestión de que se agitan? Sí, en el caso preciso de este paciente, eso va a ser difícil que nosotros digamos, pues vaya a hacer ejercicio. Hay un artículo, últimamente hay varios, pero se dicen, un paciente con EPOC, cuando menos va a tener 4 enfermedades. Son
hipertensos, son diabéticos, son dislipidémicos, tienen problemas colesterol, terminan en insuficiencia cardíaca, osteoporosis, cor pulmonar y se complican. Entonces son pacientes, ok, yo voy a vivir, pero tengo que cuidarme desde ahorita la niñez. A nuestros niños tenemos que instruirles qué alimentación, qué hábitos son los que no debes hacer, pues para no terminar con estos pacientes. Estos pacientes no van a poder hacer ejercicio, sin embargo, nosotros decimos, yo les recomiendo nutrición adecuada o nutrición de calidad. ¿En qué va a consistir? Que yo coma alimentos que me van a nutrir, pero no alimentos chatarra. ¿Por qué? Porque hay que cuidar sus defensas, que estén bien nutridos, porque ellos van a respirar y se van a cansar más. Entonces estos gastan más kilocalorías, aunque esté sentado o esté acostado, pierden más kilocalorías. Bien. Entonces es rehabilitación y nutrición y dejar de fumar. Momento de irnos a la pausa y regresamos con más de sus preguntas. Tiene tiempo todavía para que se comunique con nosotros al 3030-5307. C7 contigo. C7 contigo. De regreso aquí en C7 contigo y vámonos con Anaí Muñoz, que nos tiene también información importante para usted. Anaí, buenos días. Buenos días, Mayra. Buenos días, doctor invitado. Buenos días a todos nuestros televidentes y radioescuchas. El día de hoy les voy a hablar sobre el servicio de atención y orientación al derechohabiente, que es el servicio al cual yo pertenezco, donde me encuentro yo y mis compañeras de atención y orientación al derechohabiente. Nos dicen orientadoras. Nos identificamos con el uniforme que yo traigo puesto, camisa blanca, uniforme azul marino y mascada. Nosotros, aparte de darles la orientación al derechohabiente, atendemos sus quejas, sugerencias y reconocimientos, pero más que nada gestionamos sobre cualquier tipo de problema que ustedes tengan y también sabemos todos los trámites sobre la ley del Seguro Social. Es importante que nos conozcan y se dirijan con nosotros a los módulos de orientación. Hay en casi todas las clínicas y todos los hospitales. Nos encontramos en la entrada principal, a mano derecha, y en el caso de los hospitales también contamos con un módulo en el área de urgencias. Importante acudir con nosotros para cualquier duda. Así como también el día de hoy le voy a dar lectura a las llamadas que nos hizo el público referente a mi servicio. Un derechohabiente comenta que a cuántos de su familia puede tener en el seguro si él también trabaja. Vive con sus papás y 2 hermanos chicos y aparte tiene una bebé recién nacida. Él trabaja en una tintorería y comenta que nada más él y su bebé tienen seguridad social, tienen derecho a la seguridad social. En este caso, el artículo 84 de la Ley del Seguro Social marca que solamente el asegurado puede dar de alta a padres siempre y cuando exista una convivencia y dependencia, a hijos menores de 16 años, mayores de 16 años si están estudiando, a esposa o concubina, y es lo único que puedes dar de alta. En el caso de tus hermanos no se pueden dar de alta porque no existe la relación en el artículo 84. También la señora Sonia Álvarez comenta que tiene una niña de 3 meses y dice que ya no la puede dejar en la guardería porque le comentan que no hay cupo. ¿Qué es lo que puede hacer? En este caso la puede meter en alguna otra guardería que esté cerca de su domicilio o en este caso cerca de su trabajo. Yo con mucho gusto me puedo comunicar a su número de casa para informarle qué guardería le queda cerca. Y por último, Mariana Esqueda comenta que su hija la dio de alta, pero no la aceptaron en el seguro ya que no vive en el mismo domicilio. Comenta que es diabética y que necesita tratamiento. ¿Qué es lo que puede realizar? Como ya les había comentado, el artículo 84 de la Ley del Seguro Social comenta que solamente se puede dar de alta a padres si es que conviven y dependen. Es bien importante estas dos especificaciones, porque si no, no se puede dar de alta a la madre. Es importante, señora, que usted se mueva al domicilio de su hija y dependa de su hija para así poder ser candidata al seguro de su hija. Por mi parte es todo, Mayra. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Que pases un excelente día. Gracias. Y seguimos con las dudas sobre el EPOC. Doctor, el señor Víctor, tengo 60 años y fumo desde los 13 años. Tengo una tos recurrente últimamente con mucha flema. Si dejo de fumar, ¿puedo revertir estos problemas? Bueno, aquí lo que llama la atención es que lleva más de 45 años fumando. Estos pacientes son los que tienen que tener el signo de interrogación porque este paciente tarde que temprano puede desarrollar cáncer pulmonar. Lo primero que yo le diría es dejar de fumar, una radiografía y con su médico de confianza
Si dejan de fumar, muchas veces dicen, el tabaquismo tendrán que pasar 10 años para que yo baje el riesgo a cáncer pulmonar como alguien que no fuma. Si suspende tabaquismo, poco a poco mejorará. Una vez que el paciente tiene diagnóstico de EPOC, esto es crónico, no se cura, se controla. Siguiendo con el tema de los tratamientos, ¿depende la etapa en que llegue el paciente va a ser el tratamiento? Sí, porque depende, si es leve, en corto tiempo se va a controlar el paciente, pero si es moderado, severo o muy severo, estos pacientes ya van a estar más graves, van a tener que tener, su base de tratamiento son los aerosoles, los broncodilatadores y en ocasiones corticoides, y a veces estos pacientes tienen que tener 2 o 3 aerosoles para más o menos controlarlos, y aparte, algunos de esos hay que ver si requiere oxígeno domiciliario. La señora María Juárez, un niño que padece asma, cuando crezca, ¿puede ser un candidato a padecer EPOC? Bueno, muchas veces hay que diferenciar, ¿es asma o es EPOC? Porque las dos casi son similares. La gran mayoría de los niños entre los de nacimiento a los 6 es donde predomina gran número. Y estos, al llegar a la etapa de la adolescencia, muchas veces desaparece el asma y se curan. Y un corto número de pacientes va a ser asmático por toda su vida. Entonces hay que ver si con el tiempo, al llegar su adolescencia, se cura de su asma. La recomendación es que vayan con su médico familiar, ellos harán el diagnóstico y los van a derivar a especialista. Sí, por ejemplo, nosotros, mayores de 16 años ya es adulto, menores de 16 años sería pediatría. El médico familiar debe resolver 85% de estos problemas, entonces el primer enfoque o la primera visita tendría que ser con el médico familiar y su médico familiar tendrá que pensar si tiene un asma bronquial, pues hay que darle tratamiento para controlar al paciente. Cuando el médico familiar dice, ya hice todo esto, ya le di broncodilatadores, nebulizaciones, tiene su radiografía y no lo controlo, entonces ahora sí es que lo mande al neumólogo pediatra o neumólogo adulto. En el caso mío, yo veo puros adultos, ya decíamos, de 16 para arriba en el IMSS es un adulto y nos corresponde. Graciela Muro, de la colonia Providencia, solía correr 6 kilómetros diarios desde muy chica, ahora noto que me agito apenas en 2 kilómetros. Empecé a fumar a los 16 años. ¿Podría ser EPOC? Apenas tengo 28 años de edad. Bueno, esta es una paciente joven, pero si ya dice, corro, por ejemplo, sobre todo ahorita en tiempos de invierno, son pacientes jóvenes que corren, pero a veces lo hacen muy temprano, pues no van a salir con chamarra y con suéter a correr, por lo regular su playera y a correr. Muchas veces este sudor que después se hace frío es como una frialdad y pueden desarrollar esa sintomatología. Yo le recomendaría que tendrá que acudir a ver si no está haciendo un cuadro bronquial o estos muchas veces terminan como asmáticos. La diferencia es asma o EPOC, eso ya tendríamos que evaluarlo con una espirometría, radiografía y con su médico de confianza. Mencionaba que determinados trabajos afectan el asado de pollos o gente trabajos que trabaja en hornos. Ajá. El cubrirse, un cubrebocas, ¿es suficiente? ¿Cuál sería la recomendación para ellos? No, va a depender la fuente de trabajo. Por ejemplo, tuve un paciente que trabajaba en una compañía donde hacían hornos y tenía que como paliar tierra para su trabajo. Él siempre se sentía mal de lunes a viernes y el fin de semana estaba bien o mejoraba. Entonces uno diría a veces una exposición laboral. O por ejemplo tenemos pacientes que decimos, ok, entonces tendrás que pedir a tu patrón que te cambie en un área donde no tengas que estar con esto. Por ejemplo, hay gente que nos ha llegado y dice, trabajo en una fábrica de globos y el polvito, como el talquito que les ponen, eso les produce como una alergia, hace una exacerbación como de asma. Entonces, a veces uno diagnosticar es asma o EPOC y hacer recomendaciones y finalmente a ver si en las compañías donde trabajan pues los apoyan y los cambian de área. Pero alguna mascarilla más gruesa no es suficiente. ¿Sí ayuda? Un cubrebocas, vamos a pensar que viene el área, que a veces llegan el cubrebocas que conocemos, le va a servir 2-3 horas y después es basura. Tendrían que cubrirse. O en el caso cuando estuvo la época de la influenza son mascarillas especiales que sí les van a proteger.
Los clásicos cubrebocas no les van a servir de nada. En una empresa tienen que tener mascarillas especiales pues para prevenir esas infecciones, esos problemas infecciosos o bronquiales, pero muchas veces el empleado le dan su mascarilla y no la usa. Graciela Aguirre presenta una tos que le duele hasta el pulmón y se ha convivido con personas fumadoras, pero ¿por qué se presenta ese dolor? Bueno, a ver, es importante, el dolor pudiera estar asociado por mucha tos, porque el área torácica, que es donde nosotros tenemos nuestro pulmón, el pulmón no duele. Si duele, hay que buscar la causa del dolor. A veces decimos, puede ser algo muscular, a veces hay que hasta pensar en su colchón, si es muy blandito o es muy duro, y puede ser por ahí el camino. Pero si duele y dice persiste y nomás es una área, siento como piquete, como punzada, pues una radiografía para descartar que no vaya a tener ahí hasta un tumor. Guillermina Esqueda, ¿tiene consultorio particular? Sí. Miren, desafortunadamente, digo yo porque en Guadalajara somos menos de 20 neumólogos, o sea, es muy difícil. Yo en el caso mío soy internista y soy neumólogo, digo, la gran mayoría me busca como neumólogo porque es difícil, pero sí tengo consultorio particular. Que nos dejó su teléfono, nos comunicamos con la señora Guillermina y le pasamos sus datos, doctor. También otra llamada de Enrique Granados, de niño sufrí de asma, hace como 6 meses tengo una tos que no se me quita, me han dado tratamiento pero no me alivio. Fumo desde hace como 30 años, pero muy poco. ¿Puede ser esa enfermedad de la que están hablando? Pues si fuma, y ya dijimos, la recomendación número 1 es suspender el tabaquismo. Hemos tenido pacientes que están hospitalizados con diagnóstico de EPOC y siguen fumando. Entonces, mientras no quite el humo, que es el irritante al pulmón, pues este paciente, por eso les digo, ni con el mejor médico ni el mejor hospital. Mucha parte de estos pacientes, la salud está en sus manos. Carla González, mi hijo puso un negocio de pizzas a la leña, ya tiene 2 años con esa actividad y desde el año pasado tiene mucha tos que no se le quita con nada. Me imagino que la pregunta es, ¿está relacionado su negocio con la tos que tiene? El factor de riesgo es ahí porque tiene 2 años, o hay que ver qué tan expuesto está a ese humo de leña, pero lo más seguro es que va encaminado por ahí. Necesita buscar su médico de confianza para ver si realmente es eso o algún cuadro bronquial. Nos quedan 30 segundos, doctor. Las recomendaciones en general, por favor. Ok, principalmente todos nuestros amigos, número 1 dijimos, no fumar, alimentarse bien, cuidarse de los cambios bruscos de temperatura. Es muy importante que estos pacientes, sobre todo los mayores de 65 años, tengan su vacuna para la influenza. Y si tienen síntomas, todo el que tenga tos y falta de aire, acudirá con su médico de confianza. Bien, gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor, y por todas estas recomendaciones y por dar salida a todas estas preguntas, a las dudas del auditorio. Gracias, doctor. Gracias por invitarme. Gracias a usted por su atención y lo esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. C7 contigo.